Entonces, claro, estamos fascinados con Cortés, pero en las escuelas y a la gente en común en su educación no se le enseña, porque lo que se busca es una simplificación absoluta del tema. Hay indígenas que todos son buenos, aunque saquen corazones, y hay Cortés y españoles que todos son malos porque conquistaron a los indígenas, y ni siquiera nos metemos al tema de, oye, es que el 99% de los indígenas de hecho se aliaron con Cortés contra el único pueblo indígena que los está oprimiendo a todos, que son los aztecas, ¿no? Pero en la escuela ya no ves eso. O sea, en la educación básica, o sea, de cualquier ciudadano, primaria, secundaria, preparatoria, eso ya no lo ves. Porque esta simplificación nos permite convertir en eso a Cortés, en el villano, en el símbolo de la conquista, y esta supuesta conquista en la justificación para todas las miserias y decadencias en las que puede estar México. A ver, si eso era así a principios del siglo XX, y es lamentablemente así a principios del XXI. De pronto el país se cae en pedazos y desempolvamos el fantasma de Hernán Cortés. Eso le iba a preguntar. O sea, Hernán Cortés es un personaje fascinante, poliédrico, contradictorio. Usted en su libro lo describe muy bien. Un hombre a caballo entre la Edad Media y la modernidad. Un estratega excepcional, un hombre humanista, inteligente. Claro, si se le describe así, pues parece que no saben de quién estás hablando, no se lo creen, ¿no? Con dos de gentes a la vez, pues algo mesiánico. Eh, una experta en Cortés, Carmen Martínez de la Universidad de Valladolid, claro, me recordaba un dato esencial. La faceta de conquista, la fase de conquista, la fase guerrera de Hernán Cortés dura prácticamente 3 años, de 1519 al 21. Pero después hay otros 26 años en que desarrolló una vida de administrador, promovió la ganadería, las innovaciones tecnológicas, un visionario. Y todo esto está absolutamente borrado. A ver, es que Cortés es un hombre complejísimo y esa complejidad la evitamos otra vez con los simplismos históricos. A ver, Hernán Cortés en realidad su faceta entre comillas guerrera pues es de principios de 1519 al 13 de agosto de 1521. De su infancia se cuenta poco, pero siempre es importante recordar su origen noble, su educación privada, su educación universitaria en Salamanca, su educación con principios de caballería, que ya forman mucho de lo que es. Ser hijo único y sobre todo en aquel mundo que nos habla mucho de su psicología, es un niño mimado que no acepta un no por respuesta, ni siquiera se lo aceptó a Moctezuma, ¿no? Pero luego estos 15 años que está en el Caribe, donde la indicación a Cortés es pacificar la isla, en este caso los indios taínos, y Cortés desde el principio dice, no podemos pensar que pacificar es matar. Es que tenemos que aprender a convivir con esta gente y a vivir, porque además no podemos sobrevivir nosotros si no están ellos. Y entonces Cortés, en estos 15 años que pasa en el Caribe, primero en Santo Domingo y luego en Cuba, ahí Cortés no es un guerrero. Ahí Cortés es un empresario, porque se dedica a la caña de azúcar, pero también es político, ¿no? Porque es alcalde de Santiago de Cuba, pero también es servidor público porque es escribano. Es decir, Cortés es un poco de todo, ¿no? La faceta del Cortés guerrero llega muy tarde, es este Cortés que de 34 años, cuando ya no debe haber esperado más de él, que es cuando se lanza esta aventura, y aún en esta faceta que podríamos hablar de un Cortés guerrero, Cortés siempre va lanzando propuestas de paz por delante. En realidad es la etapa de Cortés el diplomático, que al estilo de hoy dicen que la guerra es la continuación violenta de la diplomacia. Bueno, a ver, Cortés así lo hizo, él va tratando de firmar la paz y cada que no puede, a ver, Cortés evita la violencia todo lo que puede y cuando no puede evitar la violencia es todo lo violento que puede, porque tiene que matar de un solo golpe, porque ellos son 400 y se enfrentan a decenas o cientos de miles, ¿no? Y aún así, incluso con Moctezuma, son regalos, son embajadas, son diálogos, incluso ya en el asalto final le propone la paz a Cuauhtémoc en varias ocasiones y él la rechaza. Y ya después de esta conquista es justo un Cortés explorador que va a Centroamérica, un Cortés guerrero en el sentido jurista, porque se viene a pelear acá con Don Carlos, y luego en su regreso a Nueva España, 1530, 40, 10 años de empresario y explorador, que todavía lanza exploraciones a Filipinas, que descubre California, el Golfo de Baja California, que pone astilleros, construye barcos, hace comercio con su primo Pizarro. Y claro, todo eso no te lo cuento, porque si yo te cuento eso, se nos cae la mentira de la conquista. Eh, una cosa, por ejemplo, interesante, cuando hablabas el tópico de los 500 hombres brutales que llegan y conquistan a un imperio, bueno, es que ahora lo que se está, y hay una corriente relativamente reciente,
que reivindique el papel de la conquista como una conquista también indígena, porque sin el apoyo de las tropas indígenas no se hubiera conquistado Mesoamérica, no se hubieran hecho muchísimas cosas. O sea que en el fondo también los propios indígenas están queriendo reivindicar su papel. Claro, bueno, a ver, es que son los conquistadores. De pronto también es darle un papel a Hernán Cortés absolutamente desmedido. El asalto final a Tenochtitlan siempre se ha dicho que son 100.000 guerreros. Y de esos 100.000 guerreros, 99.000 son indios. Aquí el gran tema de Cortés es lograr poner de acuerdo a esos 99.000 y lograr convencer a todos esos pueblos indios de que su líder es él. Pero es que todos estos pueblos indios, por la diplomacia de Cortés, por las mentiras de Cortés, porque también es un mentiroso profesional que va improvisando lo que tenga que improvisar para lograr sus objetivos, convence a estos pueblos de que él, claro, Cortés se entera, aquí todos odian a los tales mexicas, aquí todos temen y odian a Moctezuma, aquí hay sacrificio humano y canibalismo ritual, por eso toda esta gente los odia. Y claro, él que es brillante va entendiendo, lo que yo tengo que decir es que voy contra él. Y entonces, conforme más crece Cortés con este discurso de es que yo voy por Moctezuma, es que todos los pueblos indios dicen, nosotros vamos contigo. Entonces habría que entender, uno, que no hay conquista de México, porque esa cosa no existe, hay una conquista de Tenochtitlan por parte de los indios y Cortés como gran estratega diplomático. Y a partir de ahí la construcción de México, porque además el papel de estos indios, pensemos en los tlaxcaltecas y en los texcocanos, no es solamente tomar, y luego en los otomís, no es solamente tomar Tenochtitlan, es después del 13 de agosto de 1521 se empieza a construir un reino. Y dado que hay 1.000 españoles, no vamos a pensar que lo construyen ellos, ¿verdad? Ese reino lo empiezan a construir los tlaxcaltecas, los cholultecas, los huecotzincas, los totonacas, los otomís, todos estos pueblos que siempre habían estado divididos y que ahora todos están unidos en torno a una idea, y esa idea es Hernán Cortés. Todos han desarrollado veneración por Hernán Cortés.